Invitamos hoy a Hernán Lechner, que es economista, para hablar un poco del impacto de las medidas de Caputo y de Milei, por lo menos en lo más inmediato, en el ecosistema PYME. Y me gusta hablar con él porque él es crítico, pero con un nivel y con argumentos que para mí me parecen súper válidos. Así que muchas gracias por venir acá a los estudios de Radio La Red y sumarte a Pymes en la Red. Un placer, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo impactan estas medidas en el ecosistema PYME según tu análisis? Bueno, a ver, si vos sabés, ustedes saben que yo soy de San Martín, es un distrito esencialmente PYME industrial, así que uno ve muy de cerca la dinámica de las pymes. ¿Qué veía en este último tiempo? Primero, nivel de actividad alto, si tenían actividad, margen de rentabilidad relativamente bajo, es decir, crecía la actividad de la venta, pero no es que ganaban un montón de plata. Exacto. Y después mucha crítica respecto de la imposibilidad de acceder 100% a la demanda de dólares para la compra de insumos. Esas creo que eran las tres características principales. Respecto de eso me preocupa que las medidas vinculadas sobre todo con la devaluación más el impuesto país hacen una ecuación para una pyme que complejiza su escenario económico. Yo tenía algunas discusiones con algunos empresarios pymes en el sentido de que ellos me decían, me dan el 80% de la CIRA que pedí. Bueno, perfecto. Es un problema, sí. Me acuerdo uno que está cerca de mi casa que hace anteojos y tenía alguna parte parada de la producción. Bueno, ahora el problema es que ahora puede comprar todo lo que quiera, pero a 9.60. Entonces, ¿cuánto valen los anteojos? Esta era la ecuación que yo le decía. Le decía, mirá, entiendo la problemática, reconozco además en la pyme la centralidad, o buena parte de la centralidad de la economía argentina, sobre todo en materia de empleo. Con lo cual, que se resienta la actividad de la pyme es un problema que trasciende la problemática de la pyme y que obviamente también se refleja en el empleo. Es decir, cuando uno piensa en el trabajador registrado, sobre todo industrial, y la pyme, hay como un vínculo indisoluble entre los dos. Además uno podría profundizar, porque la pyme, ¿qué tiene? Tiene esta característica de que el empresario pyme que tal vez heredó la empresita de su papá y que toda la familia hizo eso y demás, tiene laburantes que hace rato que laburan ahí. Quizás abren la empresa ellos. Claro. Entonces no es que mañana va y echa. No puede ser, no tiene eso. No, pero además no se le ocurre hacer eso. No es que no está pensando en esa dinámica. No, además tiene un componente irracional muy alto. De decir, este era el empleado que contrató a mi papá y tengo un vínculo emocional. No le puedo hacer esto. Claro. ¿Cómo afecta en la familia? Y hay una inversión puesta. No está medio feo decirlo así, pero hay una inversión puesta en esa persona de años de laburo. Obvio. Que es plata, básicamente es plata. Además. La persona esa sabe, el proceso, ¿tenés confianza? ¿Cuánto vale una pyme? En una empresa, ¿cuánto vale? ¿No? Entonces, lo que a mí me preocupa es que tal vez este escenario tensione sobre el nivel de actividad y pase algo que ya pasó en varios momentos de la historia argentina, que es que la pyme empieza a recortar su rentabilidad al punto tal de que termina tal vez perdiendo plata, resiste la actividad para no cerrar, pero tiene efectos sobre empleo y tal vez en el cierre de la empresa. Ahora, ¿era una medida necesaria? Una cosa es el ordenamiento macro, que quizás había consenso, es decir, si vos tenés un problema de acceso a dólares, tenés un problema. Primero, la identificación de que el problema principal de la economía es los dólares que genera la economía, para mí no me parece una cosa menor. El equipo económico acaba de decir, en las últimas semanas lo repitió hasta el hartazgo, de que el problema es el déficit. Mi humilde opinión es que el problema es cuántos dólares genera tu economía, no el déficit. Ahí diciendo de Caputo y demás. Pero en el todo déficit caso, además se suma o no. No, el déficit, ¿saben cuántos años hace que Brasil tiene déficit? Religiosamente, no tuvo superávit en ningún año de los últimos 30. Y no sé si más para atrás, porque los datos macro, que son los que publica el Fondo Monetario, cortan en los últimos 30, así que no sé si para atrás tiene más, sin superávit en ningún año. Y cuando lo comparás con la Argentina en algunos momentos de hecho tuvo superávit, y en los años que tuvo déficit significativo, Brasil lo tuvo y lo tuvo más.
¿Y dónde radica entonces el desorden? En cómo financiás eso, en todo caso. A ver. Y en todo caso, cuántos dólares generás y cómo es la dinámica de los dólares. No me quiero poner digamos... No, en cuestiones técnicas, pero Claro. está bueno saberlo porque si no, partimos de No, diagnósticos distintos. Lo que está bueno, a mí me parece que también haya otras miradas. Exacto. Yo tengo una mirada distinta y esta cosa fatalista de este es el único camino, ahí me parece que no. Para mi forma de ver, el problema es si vos generás o no generás dólares en tu economía. Y nuestra economía genera menos dólares de los que demanda por diversas razones, ¿eh? Porque nosotros demandamos para atesoramiento, porque nuestra balanza turística es deficitaria, porque nuestra industria no es lo suficientemente competitiva o no exporta lo suficiente como para generar los dólares que ingresan. Bueno, porque fuga. Por un paquete de razones. A mí me parece más interesante abordar eso. Pero bueno, volviendo a la realidad actual, porque si no me voy a explicar cosas teóricas. De nuevo, una cosa es que vos hagas una corrección. Ahora, otra es que la hagas, por ejemplo, desregulando, ¿no? A mí me parece que eso es un problema serio. Sí, yo pienso en Norberto Fedele, que es el titular de la industria en San Martín, y tiene una metalúrgica. Bueno, le compra a una empresa que es monopólica y con la devaluación hoy debe estar en una situación crítica. Bueno, cuando vos desregulás suele ocurrir eso. Entonces, ¿pero el problema es el monopolio o la desregulación? Porque el las monopolio dos cosas, también, claro. Las dos cosas. Sí, esto en esta época puede parecer un poco audaz, pero yo soy un regulacionista. Casi por definición. No es que me enamoro de las regulaciones porque sí. Lo que creo es que el mercado no es que te ordena la presunción de que el mercado te asigna los recursos de manera razonable. Tiene muchos peros. Empezando, bueno, Marshall, que es el que habla del mercado de competencia perfecta, dice esto no funciona cuando hay oligopolios. Claro. Lo dice él, no lo digo yo. Así que digo, bueno, ahora hay que hacer un catenacho de todo, no. ¿Podíamos seguir como estábamos? No. ¿Había que ordenar la macro? Definitivamente. Ahora, ¿cuál es ese ordenamiento macro? Bueno, me parece que ha sido de una ferocidad que en particular a las pymes les pega de manera significativa. Acompañando esto, la pyme la pyme paga salario, pero a la vez le interesa un poco que los salarios anden más o menos bien. Obvio. Porque los salarios son los que le generan su demanda. Si no, hay una parte que exporta, pero dentro del menos conjunto... del 1% exporta. Dentro del conjunto de las pymes es una parte minoritaria. Es más, muchas terminan exportando a través de otra empresa, pero no tienen estructura. Bueno. Conclusión, todas estas políticas que me parece que erosionan de manera significativa también el salario, le pegan en la otra lista significativa a la pyme. Por eso me preocupa un poco el devenir. Yo insisto, creo que el ordenamiento macro, con todos los matices que decía antes de la importancia o no del déficit y demás, porque también reconozco los problemas que tenemos nosotros, es decir, la Argentina, digamos, no tiene los suficientes dólares en mi diagnóstico, ¿no? Perfecto. Bueno, vos decís, bueno, ¿y cómo hacemos? Y no sé, gasoducto, tenemos que exportar 30.000 millones de dólares adicionales por año. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos? Lo discutimos, perfecto. No lo vamos a hacer mañana. Entonces, hay un mientras tanto de cómo hacemos. Y que es cierto, la fragilidad de la economía argentina te ponía en una situación crítica, en el sentido de que tenías que tomar o tenés que tomar decisiones que ese ordenamiento de la macro es complejo. Ahora, de nuevo, me parece que recae particularmente sobre sectores que, al margen de lo que había dicho o no dicho Milei o el equipo económico y demás, son sectores que te van a pegar en la actividad. Y en la historia argentina ha pasado en otras oportunidades que, viste que cuando vos haces un ajuste, por ejemplo, la obra pública, yo recorto la obra pública, está bien, no lo querés gastar, fantástico. Ahora, eso no te pega en la producción de materiales y qué sé yo. Bueno, por supuesto. ¿Y ese no te paga impuestos? Sí. Y si no te paga impuestos, ¿qué pasa con la recaudación? Y cae. Entonces quizás al final de la curva terminás viendo que ese ajuste no fue suficiente. ¿Se supone que esto está pensado o es una decisión un poco más improvisada? Digo esto de, voy a cortar la obra pública, el argumento es porque es un foco de corrupción. Ese fue el argumento, de hecho lo dijo Caputo. Sí, lo dijo, pero lo que pasa es que en los últimos años ¿y por qué no hay plata? medio que no... Eso sí no se le puede endilgar mucho a la gestión
de Alberto Fernández. Es decir, Gato Podi no tiene ninguna... Después podemos discutir para atrás y yo tengo matices respecto de las cosas que a veces salen en los diarios. Pero respecto a la última gestión, a mí me parece que el argumento era otro. El planteo es, en un mundo liberal, la obra pública la hace el privado, no la hace el Estado. Uh-huh. Las PPP y las historias que han pasado en otros países respecto de la participación público-privada no han sido demasiado exitosas. Pero al margen de eso, digo, hoy yo hablaba, el ministro de Educación de la provincia, Sileoni, me comentaba un dato. Ellos hicieron, por ejemplo, 206 escuelas. Si no me equivoco, me dijo que 70 las habían hecho con guita nacional. Bueno, es eso. ¿Quién va a hacer 70 escuelas en un pueblo quizás más apartado de los centros urbanos que en términos de... no tienen rentabilidad? Uh-huh. ¿Cómo haces? Bueno, esa es la... me parece. Pero volviendo a la actividad económica, eso te pega en el resto de las variables de la actividad económica y tienden a caer. Y si te cae, insisto, Giacomini hace unos días atrás, que escribió muchos libros con Milei, estimaba que en realidad el ajuste debía ser del 8, no del 5, para compensar la caída de la actividad. Ah, mira. Lo que pasa es que el 8, el mismo o sea, que decía... vos decís que no alcanza, con todo lo que están haciendo ahora, aún así no alcanzaría al objetivo que ellos tienen. Con Giacomini tengo muchas diferencias de mirada, pero decía esto: yo le llevé el plan y le dije, con 5 no alcanza, tenés que hacer 8 para que se pueda, digamos, para compensar la caída de actividad. Y nos contaba, él mismo decía, y yo mismo dije, 8 no resiste. Claro. Porque si hago 8, hago un descalabro fenomenal de la vida de los argentinos. Con lo cual, ese programa no era viable. Dice, lo escribí yo, no era viable. Uh-huh. De nuevo, me preocupa porque en el medio estamos los argentinos. ¿Y cómo se ajusta? Por ponerle, ahora la pyme resiste una devaluación, el dólar 800, para mí... 800 más 30 de impuestos. Pero es algo que ya estaba como... Hay parte de la economía que está dolarizado al dólar blue. Pero ¿no? La pyme compraba sus insumos al blue. Sí, no todos, porque hay algunos que... No. ¿Vos decís que no? Compraban al oficial... Pero no vendía, está bien, pero vendía en todo caso compraba el CCL, si querés, hasta ahí te la discuto. Bueno. Pero... ¿A cuándo estaba el CCL? Más o menos... Por eso, pero no formaban precio al CCL. Lo que hacían era remarcaban al CCL, pero después accedían a la CIRA en el porcentaje que podían. Exacto, bueno. Entonces no armaban. Pero la pyme que se provee de otra pyme le está comprando al CCL esa pyme. Originalmente la pyme original lo compró al CIRA y si no así reducían. Sí, pero la CIRA no se la están aprobando tampoco. Pero no era el tenemos 0% una deuda, de la CIRA. Los importadores tienen una deuda importante. Ese dato es muy interesante. A ver, dale. Ese dato es muy interesante. Me acomodo en la silla. ¿Vos sabés cuánto era la deuda? Espera, que lo debo tener acá escrito. Lo tengo acá escrito en el informe. ¿Vos sabés cuánto era la deuda en 2019 de importadores y cuánto eran las importaciones? Eran algo así como... Me daba 41%. Uh-huh. Es decir, creo que era 20 y pico contra 60. En el primer semestre de este año, efectivamente tenés un incremento en la deuda comercial de bienes. Creo que unos 12 o 15 mil millones de dólares, pero las importaciones son 77 mil millones. Si la relación me da 45. Uh-huh. La economía funciona con crédito, chicos. Vos me decís, pero ahora están diciendo que a los proveedores le van a pagar con un bono. ¿Cómo es eso? Sí, bueno. Ahí tenés la incertidumbre. ¿Quién va a recibir el bono? A mí me parece... ¿El proveedor de China o la empresa argentina? No, la empresa es la que suscribe. El problema es que la pyme tiene pesos para comprar el bono, para suscribirlo. Y ahora el gran problema que tenía es que tenía una deuda en dólares. Sí. Que hoy, al estar en dólares, se le duplicó en pesos. Pero yo te digo lo siguiente. ¿No le pasó eso? Además del valor que yo te decía recién. ¿Sabés cuánto es intrafirma? No. 60%. ¿Y sabés quién toma deuda de intrafirma?
Las grandes, ¿no? Las grandes, sí, claro. Entonces, si vos me decís, che, este es un esquema para que las pymes encuentren o tengan una garantía, a mí me parece un error garantizarle dólares. Sí, si vos le querés suscribir un esquema más tipo LEDIV, donde yo te garantizo el tipo de cambio futuro, bueno, me parece más razonable. Igual ya se vieron perjudicados porque se lo hacen después. Pero bueno, supongamos, ¿no? Ahora, garantizarte dólares me parece un error porque estás dolarizando una deuda que en principio es en pesos. Pero el problema, o uno de los problemas, es que no está segmentado. Con lo cual no es un negocio para la pyme. O sea, la pyme en todo caso entrará en un negocio que no es de ella. De una deuda intrafirma de una empresa grande. Claro. Bien, con lo cual, ojo, ¿para quién está hecho? Entonces, yo ayer me lo mostraban, los chicos de Adinra, por ejemplo, se reunieron y estaban un poco de entusiasmo con esto. Bueno, tenían que declarar la deuda. Ahora, de nuevo, tienen para suscribir ese bono, tienen que tener los pesos, y los pesitos. ¿Y quién tiene los pesitos ahorrados? ¿La pyme o la grande? La grande, claramente. Porque ese es el que va. No es que te dan un bono por la deuda que vos tenías. Vos tenés que comprar el bono. Claro, por eso no se hasta el bien. monto de la deuda. Yo debo $100. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir supongamos que paridad 1 a 1, así lo hacemos sencillo. Puedo ir hasta con $100 a suscribir ese bono. Sí. Eso es. Y cuando venza, me van a dar los $100. ¿Bien? O cuando o sea, que esa espalda la resiste la grande, no la pyme. La grande es la que tiene los pesos ahora para ir a suscribir. Lo que se vendió con bombos y platillos, que supuestamente era para resolver los problemas de la pyme, no es para resolver los problemas de la pyme. Es de la grande que está endeudada con su propia intrafirma y que encima tiene los pesos, porque el objetivo es sacar los pesos y que no vayan a los dólares. Entonces lo quieren sacar y ofrecerle justamente esta cuestión. Y transferir... Pero es un chino eso. No, más o menos, pero el análisis es para a quién se ve beneficiado y quién no con eso. Hay algunas cosas más técnicas. Ahora tenés que declarar la deuda, pero ¿hasta cuándo podés suscribir? Porque si vos me corres en este momento, un bono de ese tipo no te conviene. ¿Por qué? Y porque la devaluación va a ser del 2% y esperas una inflación del 25%. Entonces te conviene un bono SER, qué sé yo. Pero en términos generales, digo, volviendo al punto, me parece que es el principal, no sé cuánto resuelve la cuestión de la pyme. Y finalmente, además es muy contradictorio con el objetivo de prolijar la hoja del Banco Central. Le estás quitando pasivos en pesos y se lo estás convirtiendo a pasivos en dólares. La última. Trabajador no va a llegar a fin de mes. La empresa le va a tener que aumentar el sueldo. Sí. Se traslada inflación, ¿no? Se traslada a precio. Porque ¿cuánto más va la pyme a ajustar su rentabilidad? Va a llegar un momento que, como decías vos, va a pérdida. ¿Cuántos meses va a ir a pérdida una pyme? Sí, ahí la pregunta es, en realidad, cuando sucede una cosa así, para mi forma de ver, se abre una especie de discusión y negociación que depende de las espaldas que tenga cada uno. Es decir, ¿cuánto peso tiene el sindicato para pedir un aumento? No sé, los precios aumentaron 100. ¿Cuánto puede pedir el sindicato? ¿100, 120 o 80? Por eso la desregulación es un problema. Porque la desregulación te deja librado a una especie de ley de la selva donde gana el que tiene más espalda. Muchísimas gracias, Hernán, por acercarte acá. Aclararnos un poco, no sé si nos aclaraste tanto, pero por lo menos debatir y ver otro punto de vista. Te vamos a volver a invitar. Bueno. Te vamos a sacar ahí de la cama los domingos tempranos para que vengas acá a contarnos un poco no hay problema, de economía y ver otro punto de vista, porque si no nos quedamos con un solo diagnóstico. Bueno, un placer, un gusto. Un placer para nosotros también. Terminamos, chicas. Nos vamos.